Amigos aficionados al baloncesto, las imágenes efectivamente corresponden al día 4 de octubre de 1973 en el Palacio de los Deportes de Barcelona, en la histórica final entre España y la URSS. Lo que no corresponde a aquella época son los comentarios, porque desgraciadamente el audio de aquel partido se ha perdido. De todas, no oiremos a José Félix Pons, pero aquí estamos. Yo soy Paco Torres, director de la revista Gigantes, y en aquel momento estaba en las gradas como un aficionado más. Nos acompaña alguien que sí estuvo allí y que va a ser quien nos va a contar verdaderamente aquel partido, que es Rafa Rullán, entonces jugador de Real Madrid y pívot titular de la selección española. Y está también Sergio García, que en aquel momento le quedaba un año y pico para nacer y que nos va a dar la perspectiva de qué le parece aquel baloncesto en contraposición con este. Hola Rafa, bueno, ahí te vemos ahí vemos ya las imágenes de un partido que hizo historia y que fue el más importante para el baloncesto español hasta aquellos momentos y durante muchísimos años, casi hasta el Mundial de Japón, ¿no, Rafa? Sí, efectivamente, Paco. La verdad es que ese partido, lógicamente jugándose en España, en Barcelona, el Campeonato de Europa, pues para nosotros fue importantísimo. No éramos lógicamente favoritos en el partido, porque hay que recordar que Yugoslavia y Rusia eran selecciones imbatibles en aquella época, o sea, eran países donde agrupaban lo que hoy son Lituania, Estonia, Letonia, todos están repartidos, pero en aquella época pues la selección rusa se nutría de todos esos países, ¿no? Y Yugoslavia también, ¿no? La antigua Yugoslavia, Croacia, Bosnia, Serbia. Entonces para nosotros era pues un sueño hipotético o imposible el pensar en poder ganar a cualquiera de estas selecciones. En esta semifinal pues tuvimos el salto de cara, hicimos un gran partido. Yo creo que sorprendimos un poco a Rusia, jugábamos en casa y fue un triunfo histórico, y como tú bien dices, que durante luego muchos años pues no se volvió a repetir una gesta como esa. Vamos a dar las alineaciones para que los aficionados vayan reconociendo a los jugadores. Por España, con el número 4 estaba Wayne Bravender, con el número 5 Vicente Ramos, con el número 6 Carmelo Cabrera, con el número 7 José María Margal, con el número 8 Luis Miguel Santillana, con el número 9 Rafael Rullán, con el número 10 Dino Buscató, con el número 11 Manolo Flores, con el número 12 José Luis Aguilera, con el número 13 Clifford Luis, con el número 14 Miguel Ángel Estrada y con el número 15 Gonzalo Sajibela. El entrenador era, como no, Antonio Díaz Miguel, y le acompañaba en la banda Luis Cortés. Por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que entonces así se llamaba, eran con el número 4 Salumets, con el número 5 Paulaskas, con el número 6 Sakanderice, con el número 7 Miloserdov, con el número 8 Borochev, con el número 9 Edesco, con el número 10 Sergei Belov, con el número 11 Kovalenko, con el número 12 Miskin, con el número 13 Diachenko, con el número 14 Paulov, con el número 15 Kovalenko. Una de las cosas, Sergio, que a mí más me llama la atención, supongo que a ti más todavía, que me llama la atención ahora, es los pantalones que llevaban, sobre todo los soviéticos, porque los nuestros eran un poquitín más amplios, pero los suyos eran tremendamente ajustados, ¿no?
Yo creo, Paco, que tenían fabricación estándar y debían llevar dos tallas, una para los jugadores, pues los bases, y otra para los pivots, porque realmente sorprende sobre todo en alguno de ellos que no se sabe muy bien cómo puede correr tan ajustado. Nosotros la verdad es que estábamos un poco más sueltos, pero tampoco te creas que mucho más, ¿eh? Y fíjate que contrapunto con la indumentaria que llevan ahora todos los equipos habitualmente, muchísimo más holgados, pero bueno, también recuerdo que estas indumentarias hasta no hace tanto tiempo eran las habituales. Y me acuerdo ver el último año de Rafa, en la temporada 1986-87, con algún compañero de equipo con problemas también con la ropa, ¿no? La verdad es que bueno, es un baloncesto de otra época, y solo por la indumentaria y por el ritmo de juego que tiene el partido, que es un ir y venir continuamente de una canasta a otra, la verdad es que es una maravilla verlo. Vamos a dejar que las imágenes vayan pasando, que las jugadas se vayan produciendo. No vamos a narrarlo como si estuviéramos en ese momento y ni vamos a ir diciendo canasta de tal jugador o canasta de tal otro, sino que vamos a hablar, yo creo que de aquella época, de aquel campeonato. Rafa, ¿cómo afrontasteis aquel campeonato y luego cómo afrontasteis aquel partido una vez que os metisteis en las semifinales de una manera un tanto sorprendente? Sí, porque solo habíamos perdido un partido, el partido de apertura del campeonato contra Yugoslavia, luego todo lo demás lo fuimos ganando. Hombre, el torneo se afrontaba, quien conocía a Antonio Díaz Miguel, se afrontaba con todas las garantías. O sea, Antonio no era un hombre que se dejaba impresionar pues por esta selección, o posteriormente, como se vio, pues por la selección rusa, la selección norteamericana en la Olimpiada de Los Ángeles, ¿no? Cuando consiguieron la famosa medalla de plata en esa Olimpiada contra el equipo donde jugaba Michael Jordan. O sea, era un hombre muy positivo y que nos contagiaba de ese entusiasmo que él siempre ponía en el campo, ¿no? Entonces, lógicamente, tuvimos una preparación muy larga. Sabíamos que, como he vuelto a decir antes, que jugábamos en España, jugábamos en Barcelona, y lógicamente pues la preparación fue larga. Hicimos muchos partidos de preparación para este torneo, y la verdad es que el equipo llegó muy bien físicamente y técnicamente al torneo. Había una combinación en el equipo muy clara de gente veterana y gente más joven que habíamos estado pues saliendo un poco en unos años anteriores, ¿no? Pues estaba Bravender, Vicente Ramos, Margal, Buscato, José Luis Agivela y Luis, que eran jugadores, los veteranos del equipo, y luego pues estaba Carmelo, estaba Santillana, estaba Manolo Flores, estaba José Miguel Estrada, Gonzalo Agivela y yo, que éramos de una generación, la mayoría de ellos casi nos llevábamos un año, que éramos jugadores de 21 o 22 años, muy jovencitos, y que estábamos empezando a despuntar en la competición española. Entonces, lógicamente, en todas las alineaciones que veremos, pues siempre estamos acompañados pues por Vicente Ramos, por Nino, por Clifford, por José Luis, combinando siempre con gente joven. Y la verdad es que bueno, hicimos una primera fase estupenda. Jugábamos en casa, equipos como Italia se le ganó bastante bien, independientemente de ese partido que perdimos contra Yugoslavia, y llegamos a esta semifinal pues sabiendo que era, no digo imposible, pero muy difícil ganar a Rusia. Pero bueno, yo creo que la concentración que teníamos y luego el buen hacer de Antonio Díaz Miguel, lógicamente, pues hizo que diéramos la sorpresa, porque fue una sorpresa, y ganáramos a los imbatibles rusos. Unos rusos que venían de ganar nada menos el año anterior los Juegos Olímpicos de Múnich, con aquella controvertida canasta final, que vosotros además por imágenes de la época y por fotos que he visto estabais viviéndola a pie de pista. Estábamos sentados. Hay un montón de fotos que estáis, sí, pero justo detrás de la canasta, como si viéramos el Sofico, donde está Sofico ahí sentados. Sí. Ahí os he visto sentados sí, a los jugadores españoles que estabais en primera línea, y que veíais como un año después aquellos que acabaron por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos con los imbatibles norteamericanos se enfrentaban a vosotros, ¿no? Hombre, eran los rusos, vuelvo a decirte, era como, no digo porque no conocíamos, sino lo conocíamos por reportajes, por temas de vídeos y eso. Era como hablar casi de la NBA, ¿no? Porque no eran físicamente como los jugadores americanos, pero técnicamente cada uno sabía hacer muy bien, independientemente, por ejemplo, con Sergi Belov, el jugador que lleva ahora el balón, que era muy polivalente, ¿no? Pero el resto de jugadores eran
eran o bases puros, o aleros o pivos, ¿no? Independientemente de, vuelvo a decirte, como Sergi Belov, incluso Alexander Belov, que en este partido, en este campeonato no vino, que fue el famoso jugador que metió la canasta en Múnich, en la final del 72, pues eran jugadores tal vez que podían hacer botar, tirar de lejos, jugar casi al poste, cosas de esas, ¿no? Pero igual que nosotros, o sea, nosotros teníamos, por ejemplo, los pibos, prohibido botar el balón cuando cogías el rebote, dar un bote o dos botes, pues se te levantaba el entrenador y te echaba la gran bronca, ¿no? Entonces teníamos que dar el balón al base, el base corría al contraataque, y los aleros, que además es una jugada que, como hemos dicho antes, está muy definida en este partido, que la primera opción siempre era correr, ¿no? Y se metían muchas canastas de contraataque, porque no había casi ni transiciones, porque no existía, o sea que era un problema de que el baloncesto de aquella época se jugaba así, no era tan técnico ni tan polivalente como hoy en día, que hay infinidad de tipos de jugadas, de transiciones, para llevar el balón pues de una forma más rápida, menos rápida al aro contrario. Ahí estáis en una zona tratando de coger claro, los largos y salir en contraataque. Sergio, a ti, que es la primera vez que ves este partido, ¿qué te está pareciendo? ¿Qué te está pareciendo cómo se jugaba en aquella época? A mí lo que más me llama la atención es como la buena circulación que hay de jugadores por lo que entonces llamábamos la bombilla. Que ahora hay un conglomerado ahí tremendo de jugadores, y ahora ahí parece que, como si, aunque son muy grandes, parece como si hubiera más espacio. Sí, además parece, sobre todo como decía Rafa, ellos tienen establecido, los dos equipos tienen establecido una serie de situaciones de juego donde de ahí no se puede pasar. En el caso de la Unión Soviética estamos viendo muchos tiros después de bloqueo y continuación únicamente. Físicamente, pues bueno, no están al nivel que pueden estar ahora, pero en aquella época, y teniendo la posibilidad de haber visto a otras selecciones en partidos también antiguos, pues contra Italia, el partido con Italia era un equipo que repartía estopa, bueno, es tradición, pero físicamente también, claro, tampoco tenían mucho que envidiar a lo mejor a las selecciones actuales en cuanto a preparación física, pero evidentemente, es que fíjate, es que las transiciones, lo que ahora sería un sistema prácticamente alocado de 5 o 6 segundos en cada ataque, para ellos es la base del juego. Aquí nadie se piensa, si hay una posición buena de tiro, no hay que esperar, hay que ir y tirar, y sobre todo tienen una seguridad a la hora de saber lo que tienen que hacer con cada jugada, quizás por lo que también decía Rafa, ¿no? de tener menor número de jugadas preparadas o menores alternativas. Aquí estamos viendo a Clifford cómo abre la pelota y Bravender no se lo va a pensar. Hay lo que se llamaba entonces pantalla, Santillán haciendo una pantalla para que Bravender pudiera lanzar, y hemos visto también hace la anterior jugada un tiro en suspensión perfecto de Sergi Belov. Qué buenos tiradores había en ese partido, Bravender, Sergi Belov, Margal, el mismo Sergi Belov, y tú, que con el tiempo te transformaste en un triplista. Ahí no había ni línea tiro libre, ni estaba pensado, evidentemente, te convertiste en un extraordinario jugador. Sí, hombre, es que en aquella época siempre ha existido, ¿no? el tirador de larga distancia, que en aquella época no había ni línea de tres, como estamos viendo, ¿no? Entonces sí es cierto que los jugadores, en este caso Aranino, que acaba de salir, además fue un poco el revulsivo de este partido cuando salió él, porque era un jugador ganador nato, y además animaba y te empujaba y estaba chillando totalmente todo el partido para animarte. Era un jugador 10 de los que digo yo, ¿no? Que había en España, con lo chiquitito que era y con lo poco jugador de baloncesto cuando se le ve, ¿no? Pues era impresionante el hombre. Y lo que decía, pues eso, que se tiraba mucho de fuera, o sea, ahí se tiraba de fuera, o se hacía un bloqueo, una transición para que el pívot pues pudiera jugar en la zona, y como tú bien dices, pues en este equipo, y sobre todo en el ruso, había grandes tiradores como Sergi Belov, que era un especialista, y yo creo que era en este momento, pues yo creo que era uno de los, si no el mejor, de los mejores jugadores que había en Europa en ese momento, ¿no? Lo que tampoco, Sergio, vemos es las rotaciones, lo que ahora llamamos rotaciones. En aquel momento era impensable, Habían titulares, luego otros que salían un poquito más, y luego suplentes, muy suplentes, ¿no? Sí, había jugadores que habían venido, pues en el caso de la Unión Soviética, jugadores que prácticamente, fíjate que la primera fase fue un paseo para ellos, con partidos de muchísima diferencia de puntos, y aún así te puedes encontrar con un jugador que acabó el campeonato jugando únicamente 12 minutos.
ahora mismo impensable. Ahora mismo el jugador número 12 de cualquiera de las selecciones del próximo Eurobásquet en Polonia, pues me imagino que se va a venir con una media de sus 6, 7, 8 minutos siendo el último. Y aquí había jugadores que, bueno, vamos a tener también la posibilidad de ver alguno en España que no había jugado, a lo mejor no tuvo posibilidad de jugar, pero justo en el partido aparece para deslumbrar, ¿no? De todas maneras, lo que hablabas es que la calidad del conjunto soviético era como que para que cualquier rival se planteara bueno, hacer un buen partido y no salir apalizados, porque es que tenían algunos de los mejores de la época y, como bien habéis dicho, le faltaba un jugador mítico como Alexander Belov y le faltaba también otro de los pívot titulares que habían estado en Múnich, a un jugador como Andreev, que era enorme, que era uno de los más grandes que había en la época, lo que luego fue... 2.16 medía, yo creo. 2.17 o 2.16, sí, exacto. Entonces, claro, pero es que te faltan esos jugadores y te encuentras con uno de los hermanos Kovalenko, que es el pívot, que está también en 2.16, otro jugador enorme. Bueno, ellos ya sabemos que siempre ha sido una cantera de grandes jugadores y, como bien decíais antes, el tener unificado esos 17, lo que son ahora esos 16, 17 países. Estamos viendo en la alineación, ¿no? Paulauskas, por ese nombre, lituano, Sakandelice, georgiano. Estamos hablando de jugadores como Edesko, que me parece que tenía origen ucraniano. Luego, fíjate, la última generación, incluso el propio Tachenko, que era ucranio. Tú imagínate ahora esos equipos unidos, los que tenemos ahora, el talento que tendrían lituanos y rusos juntos, solo ellos dos. Estamos viendo una grandísima selección, es evidente. Rafa, tú hablabas antes de un hombre como Raimundo Saporta, que yo me acuerdo de haber, en aquella época, de haber leído. Yo todavía no era periodista, estaba en la carrera, de haber leído una frase que a mí me quedó grabada, que es que os dijo, él hacía arengas, ¿no? Era la persona importante en el baloncesto español, no solo en el Real Madrid, sino también en la Federación Española, al podio se sube con el pie derecho. ¿Te recuerdas aquella frase? Sí, por supuesto. Hombre, Raimundo Saporta era, pues, el hombre del baloncesto en España, ¿no? No solamente para el Real Madrid, porque era vicepresidente con Santiago Bernabéu, sino era un hombre del equipo español, y entonces, pues, todo su buen saber y buen hacer, pues lo ponía al servicio no solamente del Real Madrid, sino del resto de equipos y, por supuesto, de la selección española. Y era un hombre, como tú bien dices, pues muy sabio, y que nos dejaba frases inolvidables para la historia, y esa fue una de esas frases clásicas y muy recordadas por lo que significó luego el subir al podio. También nos comentabas, antes de que empezáramos a ver la grabación del partido, que por cierto es una grabación que se mantiene espléndidamente, con un colorido, mira, que pase. Nos comentaste cuál fue la prima que os pagaron en aquella época. Bueno, pues nosotros teníamos, no me acuerdo del tercero, lo que habíamos negociado, porque habíamos negociado, lógicamente, pues en una cena que habíamos tenido con Enrique Menor, que era el presidente en aquella época. Luego volvió Ernesto Serraluna, y con Saporta, pues concretamos que para el segundo puesto era una suma económica de 750.000 pesetas de aquella época, que era mucho dinero, y que el primer puesto, si hubiéramos ganado, pues teníamos un barco, ¿no? Que nos iban a regalar un barco, que yo creo que lo dijeron, pues como diciendo, pues como si es un avión, ¿no? Porque no vamos a quedar... Ellos pensaban, o todo el mundo pensaba, que era hipotéticamente imposible quedar primero o segundo, porque siempre sabíamos que estaba Yugoslavia y Rusia por delante de nosotros, y se embarcaron esas dos cifras, sobre todo la del segundo puesto, pues como se podría haber fijado, 1.000.000 o 500.000 pesetas, ¿no? Y mira por dónde, pues les sacamos a la federación esa prima, que a todos, pues lógicamente, como podéis imaginar, y nosotros, yo tenía en aquel momento 21 años, pues encontrarme después del día de la final, que nos dieron el talón, que yo me acuerdo que estaba mi familia, mis padres viendo el partido, pues cuando yo le fui a enseñar a mi madre, pues el talón que ponía 7500000, pues la verdad es que, bueno, pues se volvieron locos, ¿no? Porque para nosotros aquello era un premio, pues grandísimo. Unas jugadas atrás, que es medio triple, triple, habría sido un triple en esta época, de Nino Buscató. Quería decir que antes hemos visto un gancho espléndido de Clifford Luis desde lejísimos, desde unos 4,5 metros, 5 a tablero. Verdaderamente es un movimiento técnico que se ha perdido. Sergio, ¿tú por qué crees que ahora no se ven muchos medios ganchos
apoyados en el físico del jugador que salta prácticamente, es como una suspensión a una sola mano. Pero ¿por qué ese gancho girándose, el famoso skyhook de Kareem Abdul-Jabbar, que aquí tanto lo trajo Clifford, y que además desde la cabeza de la zona o desde un lateral, como hemos visto ahora, se hacía? ¿Por qué crees que este detalle técnico se ha perdido? O sea, Hombre, yo creo que por dos razones, y las dos tienen que ver con la evolución física de los jugadores. Primero, ahí porque está Rafa Rullán cogiendo un rebote, sin nada más salir ya. Se lo falta. Te decía, Paco, que creo que por un lado los jugadores, los pivot, se confía cada vez más en la fuerza física, y entonces un gancho a 2-3 metros ellos prefieren penetrar e intentar machacar, y vamos a ver que posiblemente no haya ni un mate en el partido, y muy pocos mates en esta época. Y luego, sobre todo, porque creo que ha habido la evolución también de los propios jugadores, de los pivot, hacia un jugador que sí es grande, sí defiende, sí cerca de la zona es efectivo, pero se han ido alejando. Incluso los jugadores más toscos ahora, a 3, 4 y 5 metros, son capaces de tirar suspensiones. Entonces yo creo que para ellos es mucho más fácil practicar un tiro en suspensión, ya teniendo que practicar todos los días los tiros libres, que el tener que trabajar como trabajaba Clifford, como vamos a ver que trabajan otros jugadores de la selección por la propia influencia del propio Clifford, ¿no? Como veremos al final del partido, la importancia que tienen los ganchos en esta época contra jugadores como Kovalenko, que eran una auténtica muralla, y había que buscarse la vida como fuera para intentar evitar el tapón. Y yo creo que es una circunstancia que, de las pocas cosas que la evolución en el deporte, en nuestro deporte, ha perdido, ¿no? Yo creo que ese gancho hay muy pocos jugadores. Este año hemos visto a algún jugador en el Real Madrid, como era Thomas Van de Spiegel, con sus 2.14 intentando tirar ganchos, y la gente un poco sorprendida, ¿no? Al ver precisamente eso. Y fíjate la primera de Rafa contra menudo muro que tenía enfrente. ¿Y qué canasta ahora pasado has intentado más? La serpiente, como me llamaban a mí. Yo quería decir al tema del gancho que efectivamente Clifford cuenta que es que en su universidad, porque Clifford no era un pivot alto, era un jugador de 2-3. Sí. Entonces, lógicamente, él, para defenderse de esa excesiva altura o de la gente más alta que él, empezó a practicar el gancho, porque el gancho te protegías con el codo, con el brazo contrario, el balón lo lanzabas por el lado externo del brazo, entonces podías hacer más arco, ¿no? No tenías que tener tanto miedo a que te pusieran un tapón. Y yo creo que Clifford pues empezó a entrenar eso, y lógicamente pues es un arma, un tiro que él utilizaba mucho, y que os puedo asegurar que en los entrenamientos se iba a la esquina de la canasta, del borde de la canasta, y él se ponía a tirar ganchos, y a lo mejor de 10 te metía 8, y era una cosa, bueno, era un tiro pues como una suspensión hoy de cualquier jugador bueno que digas qué porcentaje tiene, pues él lo tenía con el gancho, tanto de izquierda y de derecha, porque era ambidiestro, y lo hacía muy bien. Y otro jugador que que utilizaba mucho ese otro gancho, que dices tú que es un gancho en suspensión un poquito, era Fernando Martín. ¿Te acuerdas que Fernando lo utilizaba mucho? Y también lo hacía un poquito porque era un jugador muy bajo, era un 2-2, y entonces se enfrentaba contra gente más alta que él, y eso le protegía, porque con su codo contrario, con el brazo contrario, protegía un poquito ese tiro del gancho en suspensión. Ha habido una entrada en semigancho también de Sergei Belov, que ha ido desde un lateral de la línea de tiros libres hasta el centro, dejando ahí prácticamente un gancho. Qué gran capacidad tenía este jugador es que hacía todo bien. Moverse, ¿eh? Este jugador, Sergi, era completísimo. Fue el primer base alto en la historia del baloncesto europeo, ¿puedes tú considerarlo así? Un hombre de 1,93, 1,94. No sé si en Yugoslavia pudiera haber habido alguno, pero vamos, que yo tenga el recuerdo. Empezó después de Livašić, pero antes. Sí, no, antes no. Antes Plekas, el propio Slavnik, o sea, eran jugadores bajitos, y no estábamos acostumbrados a ver jugadores de este tipo, digamos, con esa presencia física, siendo capaces de llevar el balón, aunque aquí también podía jugar. Aquí tenemos a Edesco también, que Edesco también era otro jugador, también casi 2 metros, que él era capaz de llevar el balón, de subir el balón. Nosotros teníamos pues a Nino, a Vicente Ramos, a Carmelo, que acaba de salir ahora, Carmelo Cabrera, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, igual que nos pasaba a los pibos con gente que nos sacaban, ahí está otro gancho de Clifford, que ha fallado, pero que igual que nosotros nos enfrentábamos a jugadores pues que nos sacaban 10 centímetros, 5 centímetros, etcétera, pues los bases les pasaba lo mismo, ¿no? Tenían que enfrentarse jugadores de 1,82 m, 81 justito, en el caso de Dino Buscató con menos de 1,80 m, pues con jugadores que a lo mejor le sacaban 10 y más de 10 centímetros. Estábamos viendo ahí a Nino antes,
y estaba a punto, de hecho era su segundo, el penúltimo partido que iba a jugar como internacional, después de la final contra Yugoslavia se retiraría, pero lo que estoy viendo ahora es la gran capacidad de movimientos laterales que tenía todavía Nino en esa época, lo rapidísimo que era en la defensa, o sea, me ha sorprendido, o sea, en aquel momento a lo mejor no lo apreciaba o no sabía apreciar esa circunstancia, pero ahora estoy viendo que está defendiendo a jugadores realmente poderosos físicamente y los buenos movimientos laterales de Nino en defensa. Además de esa extraordinaria suspensión que tiene. Sí, tenía una suspensión muy efectiva. Y hombre, Nino además es que no había tenido ninguna lesión grave y en aquella época, lógicamente, vamos a ser también realistas, el esfuerzo que se necesitaba para jugar y para estar pues hasta los 36 años pues era muy inferior al desgaste que hoy tienen los jugadores con la preparación física que hay, que en aquella época pues prácticamente era inexistente. Nosotros sí habíamos estado en el Montseny, en una montaña, para preparar el Campeonato de Europa y la gira que habíamos hecho antes del Campeonato de Europa y sí habíamos tenido preparación física, pero no se podía comparar bajo ningún concepto con la preparación física de pesas y que hay hoy en día en el baloncesto y que eso produce un desgaste físico, ¿no? Entonces, bueno, pues los jugadores llegaban mucho más frescos, tanto de lesiones como psíquicamente, al final de su carrera, y en este caso, pues como tú bien estás diciendo, pues Nino Buscató estaba en perfecto estado. Y otro jugador que ya no estaba aquí, se había retirado el año anterior, era Emiliano, ¿no? Ahí te volviste a poner un tapón, a un jugador que te sacaba... Mira Carmelo cómo sacaba Carmelo Cabrera los contraataques. Era impresionante la rapidez con la que llegaba a la otra canasta y los pases buenos que daba, como en este caso Owen, que ha servido para que metiéramos una canasta en contraataque. De esta selección se quedaron, la selección que hizo Antonio Miguel fue de 15 jugadores y se quedaron fuera nada menos que Juanito Corbalán, ¿no? Vicente Paniagua y Gregorio Estrada, el hermano de Miguel Ángel Estrada. Bueno, ahí está jugando de palomero, prácticamente de palomero, a tus dos mucho, jugando de palomero. Tú eras un jugador, vamos, siempre fuiste un jugador rápido y con buena capacidad de correr el contragolpe. Pesaba muy poquito, mi peso en mi época de jugador eran 93, 95 kilos, al lado pues de los ciento y muchos kilos o ciento y pico kilos que tenían normalmente los jugadores a los que yo tenía que marcar. Entonces una de mis armas pues era un poco la rapidez, ¿no? El movimiento para desplazarme, que era más ágil que los jugadores los que me marcaban y al revés también. Y entonces pues era una de mis armas principales en el baloncesto de aquella época, ¿no? Lógicamente hoy en día seguramente no hubiera jugado de pivot nato como se denominaba o era antes. Hubiera jugado a lo mejor de alero alto o un poste alto o algo así, ¿sabes? Entonces... Porque al final de tu carrera terminaste prácticamente de 3-4. Bueno, era lo que Lolo ya dijo, pues ¿dónde lo colocamos? Ya con Fernando Martín, Antonio Martín, Fernando Romay, Wayne Robinson de turno o los pivos que hubieran en aquel momento, o Brad Branson. Entonces, pues claro, a mí ya me sacaba hacia afuera jugar de alero, pero lógicamente tenía mi hándicap principal, pues que no tenía la técnica adquirida desde, pues que si hubiera empezado desde los 16, 17 años, pues a botar, a hacer penetraciones, pues eso no lo tenía y a veces me costaba un poquito más de la cuenta, pero sí es cierto que en mis 2 o 3 últimos años había partidos que salía a suplir a jugadores aleros que por faltas personales, por lo que fuera, no había en el equipo. Sergio, ¿cómo estás viendo el partido? Fíjate. Hombre, la verdad es que hasta ahora mismo Edesco que curiosamente, como bien decías, ¿no? Tanto Buscató como Emiliano celebraron... Ahí están en una zona, fíjate, están en caja y uno, empiezan en zona y después ya se transforman en nombre, pero al que no dejan en absoluto esa Wayne, O sea, están ahí 4 cerraditos, luego ya se acoplan, pero a Wayne no le dejan nada, perdona Sergio. No, tú date cuenta que es que Wayne fue el MVP del torneo, o sea, estamos hablando de los grandísimos jugadores soviéticos, el grandísimo equipo de antología, el que llevó la selección yugoslava, y sin embargo el MVP del torneo fue nuestro Wayne Bravender, que estuvo a un nivel excepcional y evidentemente la selección soviética sí sabía a quién tenían que parar. Wayne lo había hecho muy bien con Italia en el partido clave del grupo, lo había hecho muy bien contra
míticos jugadores yugoslavos, como hablabais de Plekas, como hablabais de Rato Turdic, que es el suegro de nuestro amigo Santabac, grandísimos jugadores que llevaban, ya no te digo hablar de Moka Slapnic o del propio Dalipagic, que fue su primer gran torneo. Sí. Bueno, la verdad es que el equipo soviético lo estaba haciendo muy bien. Hablábamos de Edesco había participado con la selección europea, que en aquel entonces pues era lo máximo que un jugador se podía hacer, que te convocara a la selección europea por una serie de amistosos que hacían cada año. Luego, bueno, tuvimos algunos como Epi o como el propio Juanito Corbalán, que durante años eran fijos en esa selección, ¿no? Y la verdad es que Edesco, saliendo desde el banquillo, nos estaba haciendo un verdadero roto, pero el que lo estaba abordando, como bien decíais, era el que posiblemente con Rato Turdic fuera el mejor tirador que había en ese momento en Europa, que era sin duda Sergei Belov, que es que además lo hacía absolutamente todo. Ahí vais 39-28, 11 puntos abajo. ¿Qué pasa por la cabeza de un jugador, Rafa, cuando en un partido así de esta trascendencia ahí está consolándote Antonio Miguel? Saliste un poquito frío en ese partido, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasa por la cabeza? ¿Veíais que aquello...? Bueno, la realidad, lo que era la realidad de aquella época que he comentado antes, ¿no? Pues que Rusia era Rusia, que era una potencia europea, que era tal vez con Yugoslavia, no se sabía cuál de los dos era mejor, pero que Rusia tal vez estaba posicionado porque había quedado en medalla olímpica, medalla de oro en el anterior año en Múnich, pues era como, bueno, pues vamos de 11, no vamos mal, o sea que... ya se encargaba Antonio de ponernos las pilas y, como veremos luego después del descanso, pues de ponernos las pilas en el descanso para arengarnos y para hacernos ver que podíamos. Ahí está uno de los ganchos que decíamos mira que de Clifford. Un gancho lateral, porque sí, todavía sí. No tiene referencia, además, de la canasta. Pero lateral es que es prácticamente imposible. Era un maestro. Clifford era un especialista, y como tú bien decías, que antes habías dicho el tema de que si nosotros nos fijábamos, pues por eso yo tiraba ganchos también, ¿no? Pues porque nosotros en los entrenamientos que hacíamos con Pedro Ferrandiz en el club, incluso en la selección también, pero más en el club, en el Real Madrid, pues parte del entrenamiento era entrenar el gancho. Entonces hacíamos ejercicios de tiro, tanto de a tabla como suspensiones a 4 o 5 metros, y luego hacíamos mucho tiro también de gancho, tanto con la izquierda como con la derecha, ¿no? Lo que pasa es que Clifford pues era el maestro y el jugador en el que en aquella época, yo personalmente por lo menos, era en el que yo me fijaba para imitarle, ¿no? Y para aprender las máximas cosas que pudiera de ellos. Ahí hemos visto antes un detalle de Nino Buscató, que cuando habéis fallado ese contraataque clarísimo de 4 contra 1, se ha pasado casi medio minuto aplaudiendo y animando a los compañeros para que no se vinieran abajo. Qué importante es tener a alguien como Nino, y como había sido hasta Emiliano. El año anterior Emiliano, que en este campeonato desgraciadamente no pudo estar, aunque luego siguió jugando a un magnífico nivel en el Real Madrid hasta 1975, 76 creo que fue. Yo creo que él había tenido todavía capacidad para eso. Seguramente debió ser una decisión. Yo no tengo el recuerdo de por qué se retiraría, pero debió ser una decisión suya, personal, o hablada con Antonio, pero sí es cierto que luego siguió jugando en el Madrid, y lo mismo que he dicho antes con el tema de Nino, pues Emiliano era un jugador que no había tenido una lesión, que estuviera mermado físicamente o eso, y que estaba en perfectas condiciones para haber seguido jugando, pero bueno, él pensó en el año anterior, que se había retirado, pues que había llegado su momento de retirarse de la selección española, y así lo decidió. Pero sí es cierto que los jugadores, como he comentado antes, pues llegaban al final de su carrera pues mucho mejor de lo que se llegaba. Un doble bloqueo, luego el baloncesto tampoco, algunas cosas tácticas tampoco han cambiado tanto, hay un doble bloqueo para el tiro exterior de Wayne, que ahora era casi directo porque ha sido un pase directo. Ajá. Y no dejabais pasar los pivots a los pivos rivales, pero que ahora se hace mucho viniendo desde el corte del otro lado. De ahí vivió, fíjate, el tiempo que vivió Wayne de ese mismo doble bloqueo que instituyó Lolo en el Real Madrid, y no digamos de Epi luego posteriormente, la de puntos que ha dado ese doble bloqueo allá abajo. Eran jugadores donde había que explotar esas circunstancias, ¿no? De grandes tiradores, y que había que ayudarles a conseguir esa buena posición para tirar, y lógicamente pues esos cruces por debajo de la canasta para crear con doble bloqueos una situación de donde pudieran tirar solos, pues se hacía mucho, lógicamente.
Sergio, ¿habías visto a estos jugadores así a la vez en algún... Bueno, me dijiste que la final sí la habías visto, ¿no? La final de Yugoslavia sí la habías visto. Sí, pude ver los dos partidos con Yugoslavia y el partido contra Italia, o sea que del europeo los había visto y había disfrutado, porque además tuve la suerte de los dos partidos que pierde la selección es contra una de las mejores selecciones de la historia de Yugoslavia, como fue la del 73. Sí. Increíble ver a Čosić jugar. Yo que le había visto ya una vez que, pues creo que un partido homenaje o algo por el estilo, ¿no? Y sí le recordaba entrenando al Zadar, pero no le había visto jugar en plenitud. Y ver a Jelovac, a Čosić, a Turdic, que tampoco le conocía, bueno, la verdad es que es normal que cualquiera de las demás selecciones, quitando la Unión Soviética, tuviera muchísimo respeto por cualquiera de los dos equipos, porque eran dos monstruos. Nadie contaba al inicio que la Unión Soviética, que venía de ganar 8 y que había perdido solo una final de las 12 que había jugado, se pudiera quedar fuera. Por eso todavía le da más valor al partido, ¿no? Al enfrentarte a un equipo de tú a tú como se enfrentó la selección aquel día, con el pabellón en Barcelona, pues bueno, te puedes imaginar, ¿no? Una cosa impresionante. Y además estamos viendo lo que decía Rafa, yo no sé si por cosa de Antonio Díaz Miguel o por cosa de que los propios jugadores se creían que esto era posible, es que no hay ningún tipo de reparo en enfrentarte a jugadores que le sacan, al que menos le saca un cuerpo, ¿no? Entonces... Una defensa muy arriba además, muy impresionante, muy impresionante. Para los quedaban ya los últimos segundos. Ahí está, ahí está. Ahora pues hubiéramos quitado triple, ¿no? Y otro balón robado, ahí ya como personal, y que como enseguida levantaba el brazo. A mí que Caballero fue siempre en el mundo del baloncesto. Una de las cosas también me ha chocado, yo entonces, tampoco son raros, claro que no te fijas, pero fijaros que los árbitros, cada uno va a su bola, diríamos ahora, ¿no? Va con los colores o con la camiseta que debía aportarle en ese momento, imagino que su federación, ¿no? Uno lleva manga larga, otro lleva manga corta, son grises pero distintos grises. Yo revisando el otro día el partido, fue también otra de las cosas que me sorprendió. Dije, pues los árbitros van muy poco uniformados, ¿no? Ahí tenemos al Brujo, que es el que... Al Brujo Torrado. Al Brujo Torrado, que era Galicia. Yo creo que fue el primer año donde tuvimos un... fisio. Es que no era fisio, era un curandero, vamos, ¿no? Porque la verdad es que sí, un fisio, sí, que te daba masajes y te ponía plastas de hierbas raras para curarte un tobillo y cosas de esas. Yo creo que fue el primer año que lo tuvimos. Y a partir de ahí ya vinieron... Él estuvo unos años y luego hubo otras personas, ¿no? Pero era un hombre milagro, la verdad es que ¿sabes? No por ir en contra de la medicina tradicional o no lo eso, pero la verdad es que sus arreglos y sus apaños nos vinieron muy bien en esos casi 2 meses o mes y medio que estuvimos concentrados y entrenando y viajando para jugar partidos, haciendo la preparación del torneo. Y otra cosa que quería haberos dicho antes cuando habéis hablado del tema de las equipaciones, eran las zapatillas, el calzado. El calzado no era Air Jordan con cámaras de aire y cosas de esas, llevábamos las Converse de toda la vida, de lona, que hoy en día están tan de moda, pero con muchos colores y mucho eso, pero eran las zapatillas o el calzado que llevábamos, ¿no? Y mira, si os fijáis un poquito, pues son las Converse de toda la vida, que eso no te agarra el talón, el tobillo para nada, y normalmente pues ahí lo que sí hacíamos era jugar con vendajes que nos hacía el médico. Y dirlo todo, también el Bruso os hacía unas buenas queimadas, ¿eh? También, sí, por eso digo que era muy completo, no solamente en cuanto a sus ungüentos y arreglos, sino también en ese otro aspecto. 45-40 al descanso, llovía menos que aquellos 11 que vimos hacía poco. ¿Qué os dijo Díaz Miguel en el descanso? ¿Tú recuerdas aquel descanso? No recuerdo porque ya son muchos años, muchos partidos con Antonio, pero vamos, supongo que pues, Antonio era muy explosivo, muy caliente, ¿no? Entonces supongo que nos metería caña en el sentido de que no perdiéramos la fe, que podíamos ganarlo, porque era hasta el último segundo siempre pensaba que se podía ganar a cualquier equipo, ¿no? Y eso era un poco el ánimo que siempre nos traducía y nos trataba de inculcar. Vemos ahí a Wayne, luego al final daremos los minutos y los puntos que metisteis cada jugador allá presente,
pero ya lo que sí puedo decir es que Wayne jugó 40 minutos. Sí, ahora mismo es impensable casi, Sergio, que un jugador esté en cancha, ya no voy a decir 40, pero que casi 30 es muy difícil que un jugador de élite en un partido como este, por ejemplo, una semifinal europea, esté más allá de los 30 minutos. Sí, además un jugador como Wayne que se está mostrando, no te digo infalible, pero que sí es el jugador fundamental en ataque del equipo, ¿no? El desatascador. Yo creo que ahora, como bien dices, un jugador así, el que pueda estar 35 minutos corriendo de lado a lado, yo no sé si tenían una preparación física distinta, no sé si las queimadas eran milagrosas, pero lo que sí te digo es que hay pocos equipos ahora que puedan aguantar un ritmo de idas y venidas como los que están aguantando las dos selecciones. Y sobre todo en el caso de Wayne, como habéis hablado, ¿no? Con una diferencia y con una desventaja física increíble habitualmente contra o escoltas o aleros, escoltas más rápidos y aleros más altos que él, y cumpliendo con todos, y además sabiendo el otro equipo que él es el hombre a parar. Y bueno, vemos que Rafa... Ahí está Rafa, sales por Clifford y estáis dos pipiolos en cancha, ¿no? Santillana y tú, que habéis tenido también una carrera muy parecida a la que tuvieron en su momento Buscató y Emiliano. O sea, empezasteis juntos y prácticamente... Salimos de la operación de altura, en Segovia, los dos con 14 años, ahí nos conocimos, y posteriormente la selección junior, 2 años consecutivos con Ignacio Pinedo, y luego pues en la selección española, y lógicamente luego él en el Juventud y yo en el Real Madrid. Él al final acabó en el Barcelona. Pues nos hemos enfrentado durante toda nuestra vida deportiva muchísimas veces y éramos grandes amigos. Él venía a veranear a Mallorca conmigo, yo pasaba por su casa y nos llevábamos muy bien fuera del campo, pero del campo cada uno iba a lo que iba, ¿no? Sí, ¿verdad? Había como una especie de pique especial. Sí. Yo es que siempre recuerdo de unas vidas absolutamente paralelas, ¿no? O sea, que bien porque estabais enfrente, bien porque estabais al lado, siempre permanecisteis juntos. Ahí está un gancho, ¿eh? Ahí has emulado al maestro. Es bonito ese tiro, lo que tú decías, porque es un bonito sobre todo los hechos por Clifford, pues ejecuciones perfectas, ¿no? Pero sí que es un tiro muy bonito, muy espectacular, porque realmente de cara al aro estás mirando, siempre estás teniendo la referencia del aro, pero en el gancho hay un momento que pierdes porque estás mirándote un poco la ejecución y giras la cabeza para ver dónde está el aro, y era un tiro difícil, pero que muy vistoso para el espectador. Bueno, y no olvides... Muy bien. Hay una suspensión en media vuelta. Verdaderamente eras un jugador que tenías una gran cantidad de recursos. Bueno, tenía los poquitos que podíamos tener en aquella época por las posiciones donde jugábamos. Yo recuerdo que Antonio, posteriormente a este campeonato, él sí me filmó, me hizo una cinta, o sea, me filmó con cámara, en aquella Super 8, y me hizo una filmación de movimientos de pies. Y la tuvo durante mucho tiempo. Luego, bueno, Antonio ya se murió y yo no sé lo que pasó con esa cinta, pero era una cinta muy bonita donde él explicaba todos los movimientos que un pívot puede hacer de giros, de los distintos movimientos de espaldas al aro que yo hacía y que me habían enseñado. Ahí hemos visto también a Paulascar lanzando un tiro de suspensión, fue otro jugador importante. Vicente Ramos hizo un gran campeonato y bueno, en aquella época pues era el jugador titular en el Real Madrid y era pues también el jugador, el equipo, o sea, el base titular de la selección española. En realidad los 3 bases luego seguirían siendo 3 bases que tenía el Madrid en aquella época, que eran precisamente Vicente Ramos, Carmelo Cabrera, que están aquí, y Juanito Corbalán, que quedó cortado, y luego también a partir de la retirada de Buscató entró Corbalán y estuvieron también bastantes años juntos en las selecciones españolas. Ahí estás. Saliste de todas formas más tranquilo. Hemos visto tus 3 primeras acciones ante el aro contrario más tranquilo que en la primera. Es que imponía, o sea, jugar contra Rusia en aquella época era como, pues, si ahora viene aquí Los Ángeles Lakers y bueno, yo creo que ni eso, porque hoy en día se le ha perdido mucho ese respeto, ¿no? Ese tú a tú que siempre hemos tenido, en aquella época teníamos con el equipo, con el baloncesto profesional, ¿no? Pero sí era un tema o sea que con 21 años, pues jugar contra estos monstruos, pues realmente tenías que salir muy relajado y eso para estar plenamente
ser consciente de lo que estabas haciendo, ¿no? Que jugar contra unos verdaderos monstruos y maestros del baloncesto europeo. Hay una zona 3-2 o 1-2-2, sí, pero ni así se podía parar a ese tirador excepcional que era Sergei Belov. Sergio, antes decías que la Unión Soviética había jugado ¿cuántas finales hasta ese momento? Habían jugado desde la constitución de la Unión Soviética como tal, habían jugado 12 y habían ganado 11. Llevaban 8 consecutivas hasta aquí y nadie contaba con que hubiera un partido final sin que estuvieran ellos. O sea que esta iba a ser la primera vez que ellos se iban a quedar fuera de... Estaba Mishkin ya ahí. Está Mishkin, pero que no fuera. Muy jovencito, que le pasó un poco lo que yo creo que a Deribasic en Yugoslavia, ¿no? que son todavía jugadores emergentes y que todavía no han tenido... Mishkin fue uno de los jugadores que yo hablaba el otro día con Josep Bordas, que quizá más revolucionaron el baloncesto. El concepto de jugador, si ahora vamos a hablar de números del 3, quizá fue un jugador que era 2 algo, 2-3, 2-4, y que pudo jugar perfectamente. De 3, sí, perfectamente. Era un jugador también encasillado en el puesto de pívot, porque yo cuando jugábamos en el TSK, el Real Madrid contra el TSK, siempre me tocaba marcar pues, o a Mishkin o a Zamar Kumedelov o a Andreyev, que con su 16 pues era una torre imposible de marcar, pero sí es cierto que con Mishkin me he enfrentado muchísimas veces y nos cogíamos los dos cuando, vuelvo a decir, como tú bien comentabas, que eran jugadores que perfectamente podían haber jugado de jugadores de 3, ¿no? De la posición de 3. Esa defensa me imagino que la hicisteis un poco para cambiarle a ellos el paso, ¿no? Claro. Para que el ritmo fuera otro, que no... Hacerles pensar. Claro, otra vez se habían vuelto a ir cerca de los 10 puntos, a los 10 puntos, y bueno, pues era una manera de cambiar el ritmo. Es 1-2-2, está Vicente Ramos arriba, sí. Dino y Bravender en los puestos así, el 2 y el 3, y Santillana y yo pues abajo de pibos, el 1-2-2. ¿no? Estos momentos complicados, no llevamos la cuenta de los puntos que iban, de vez en cuando nos hace un barrido hacia el marcador, pero sí. Yo calculo que ibais ya 10 otra vez, 10 o 12 abajo, sí. 10 o 12 abajo. Esa jugada de mano a mano que le das a Bravender, ya la habéis hecho, ¿ves? La vi antes ya también, ¿no? Mira, ahí aparece ahora Miguel Ángel Estrada, un hombre que a la postre, y ahora lo verán los aficionados, fue fundamental en el partido y que realmente era un jugador que contaba con pocos minutos. Sí, en aquel campeonato hasta este momento prácticamente había jugado muy poquito, pero bueno, salió cuando tenía que salir y eso es lo bueno de una selección, ¿no? Donde tienes jugadores de todo tipo, ahí muy bien Santi, de todo tipo de condición y que en un momento determinado pues echar mano de un jugador que te puede dar la victoria o te puede cambiar el signo del partido, como así ocurrió en el caso de, como veremos al final en los últimos minutos. Qué manotazo ha dado ahí el maestro Nino. Ahí ese cambio de Vicente. Ahí ya empezabais a creer que, no sé si era todavía que era posible, porque todavía... Bueno, estábamos ahí, ¿no? Estabais ahí, o sea, exacto, yo creo que esa fue la clave principal del partido, que en ningún momento pues el equipo ruso se nos fue de 20 y tantos puntos, donde tal vez anímicamente pues hubiera sido delicado para nosotros, ¿no? Donde hubiéramos a lo mejor tirado la toalla, donde mentalmente hubiéramos podido pensar que no podíamos hacer nada contra Rusia. Entonces esos 10-12 puntos de máxima, bajar a 5, a 6, pues siempre te daba un poquito mira, el Nino busca todo. Esa suspensión lateral, el movimiento muy típica de él, muy típica de él, como desplazándose, todavía desplazándose en el salto y alejándose del defensor, es decir, para claro, al defensor era muy chiquitín, o sea, eran armas que él tenía porque realmente, pues esto, yo creo que Nino no llegaba al 1,80 m. No llegaba, por lo cual, a lo mejor oficialmente lo ponía, pero realmente no llegaba. Por lo cual, esta gente que era 1,90 y tal, pues tenía que hacer eso, porque si no, no había...
mira que era seco este jugador, era absolutamente, bueno, todos los jugadores sí, soviéticos eran absolutamente todos impenetrables. Exacto, o sea, sí. parecían hacían unas caras que no sé, a vosotros que muy alegres no eran, ¿no? Efectivamente, además tampoco se les ve como animarse entre ellos, sí. no sé si porque pensaban que no necesitaban, pero se les ve siempre el mismo gesto. Quizá el único un poquitín humano, entre comillas, parecía precisamente Sergei Belov. Decían después del partido Nino Buscato que una de las claves que ellos habían visto del partido era que mientras que a los yugoslavos tú le metías una canasta y los yugoslavos como que ya no se reían, sino que decían me han metido una pero ahora te voy a meter dos, a los soviéticos les sentaba hasta mal, ¿no? Parecía que ellos estaban haciendo un trabajo administrativo y venían con el deber de fichamos, ganamos, que es lo que tenemos que hacer porque nadie nos va a perdonar que no ganemos. Y claro, la tensión cuando ves que ya no vas a ganar o que la cosa no es tan fácil, yo creo que quizás también es la propia manera de ser de los soviéticos, ¿no? De los rusos, el típico carácter de yo soy mejor y yo cómo voy a perder. Antes de que vaya transcurriendo los minutos y para que al final lo veamos tal como se vivió en aquel momento y lo espectacular y lo emocionante que fue, voy a decir las anotaciones de los jugadores de ambos equipos. Y así Bravender estuvo en cancha 20 minutos y metió 40 minutos y metió 20 puntos. Estaba mirando los puntos ahora. Vicente Ramos jugó 28 minutos y metió 16 puntos, partidazo también ahí de Vicente. Carmelo Cabrera jugó 12 minutos y metió 2 puntos. Margal y Flores no jugaron en este partido. Santillana 32 minutos 8 puntos. Julián Tú 12 minutos 4 puntos 3 rebotes. Nino Buscato 34 minutos 16 puntos. José Luis Ajivela 6 minutos 0 puntos, que fueron yo creo los del principio. Clifford Luis 23 minutos 8 puntos. Miguel Ángel Estrada 13 minutos 6 puntos. Después comparando me ha parecido extraño los 23 minutos que jugó Clifford. Yo no sé, no he seguido tampoco las personales que hizo, yo no sé, iba ya con 4. Iba con faltas desde el principio, en el primer cambio de Antonio Díaz Miguel, al meter a Rafa, ahí ya le había sacado, porque claro, estamos viendo, no sé si sería muy seco no Kovalenko, pero desde luego como pívot era imparable, entonces los cargó muy rápido de faltas, incluso Rafa también acaba con 4 faltas el partido, entonces por eso es la entrada de Estrada, ¿no? Tiene a todos los pívot titulares, quitando a Santillana que está en pista, los tiene con problemas. Clifford por eso solo jugó los 23 minutos, además muy lastrado, muy cargado, con continuas ayudas con él dentro, con un jugador muy grande, que hemos visto que Clifford, pues si no en este partido hiciera más ganchos que en ningún otro de todo el campeonato, ¿no? Porque hemos visto como 4 o 5 ganchos por la altura del rival, y como bien dices, extraña, ¿no? Que uno de los jugadores, uno de los pilares fundamentales, mientras que Wayne estuviera 40 minutos, Clifford estuvo solo los 23, pero bueno, al final salió bien. Lo que le da, lo que amplía el mérito, ¿no? Sí, porque hay que tener en cuenta que Wayne y Clifford eran dos jugadores referencia de esta selección, ¿no? Porque eran jugadores recién se habían nacionalizado hacía muy poco, eran jugadores todavía jóvenes, eran jugadores americanos que en aquella época pues la importancia que tenía por la formación y por la preparación que traían este tipo de jugadores, y para nosotros eran los dos referentes de la selección. Wayne y Clifford pues un poco era, o Nino en este caso también, pues era buscarles a ellos cuando tenías algún problema, porque sabías un poquito que ellos respondían perfectamente, ¿no? Y no se amiganaban y eran jugadores que tenían mucha determinación y lo hacían muy bien en el juego. Ahí estamos viendo, a un punto os habéis puesto, ahí estoy, yo creo que la clave ha sido el que habéis imprimido 2 puntos más de velocidad que ellos siguen jugando al mismo ritmo, mientras que vosotros habéis empezado a correr y a no perdonar nada al contraataque e incluso hacer contraataques un poco suicidas, ¿no? Pero que yo creo que eso fue lo que a ellos también les descolocó un poco, ¿no? Que no le tuvierais ese miedo reverencial de decir no vamos a correr contra estos porque va a ser peor. Sí, yo creo que lo que decía Sergio antes, ¿no? Que los rusos jugaban a esa revolución, pasara lo que pasara. Ellos pensaban o sabían, y lógicamente así era, menos gracias a Dios en este partido, pues que tenían tal superioridad que al final pues su superioridad táctica, técnica y de estatura y todo lo que ellos tenían
pues iba a sobreponerse ante cualquier circunstancia. Entonces ellos no variaban, seguían jugando, y nosotros en cambio, como tú bien dices, pues en esta reacción que tuvimos, pues vimos un poco el cielo abierto, ¿no? Y eso lógicamente el que ha sido jugador pues sabe que en una situación de estas pues puede más el corazón que la cabeza, ¿no? Y empujas y vas a por ellos y mira, y ahí está la reacción un poquito del equipo. Qué buena defensa y qué contraataque a 3 pases, y haciéndolo facilísimo. La verdad es que cada vez que han entrado alguno de los bases, date cuenta, cuando ha entrado Carmelo lo ha revolucionado. La entrada de Nino fue fundamental en la primera parte, porque hemos hablado de los 11, pero cuando entra Nino, estaba el equipo también. A Vicente, mandándole más hacia adelante con un severo empujón incluso, es decir, vete hacia adelante, no dejes que nos echen para atrás la defensa. Pues Estrada, Miguel Ángel Estrada nos dio mucha solidez en defensa, independientemente de esas canastas. Sí, era muy grande, era un 2'9", que para nosotros pues era un 2'7", pues eso, 2 o 3 centímetros parece que no, pero influye mucho, y luego tenía mucho cuerpo, ¿no? Era una roca. Miguel Ángel era chocar con él y te hacías daño del choque, aunque fuera así suave, pero era una roca, era puro músculo y puro hierro el tío, ¿sabes? Entonces mira Antonio ahí motivándole al más. Es que no paraba Antonio, era... Qué vehemencia, qué vehemencia. La famosa jirafa. Jirafa pivot. La pivot, sí, la mascota que tuvo un gran éxito vendiéndose en aquella época en todas las jugueterías. La gente sentada en las gradas, los niños pequeñitos ahí, en las gradas, no había asiento. Eso es impensable ahora en una cancha, en un partido así, que esté la gente. Bueno, acuérdate del pabellón, Paco. El pabellón eran 3.400 personas sentadas, y yo creo que en torneos de Navidad y en partidos contra el Móvil Girgi o el Maccabi o el TSK metíamos 5.000. No había escaleras. No había escaleras, ni pasillos, ni nada. No había nada. Y hoy eso es impensable por la seguridad y porque no te permiten ya eso. Antes, cuando hicieron un barrido de imagen en el descanso, me sorprendió otra cosa, y es que los señores periodistas tenían un cenicero al lado, y era para que estuvieran cómodos, y ahí fumaba todo el mundo. Sí. Manolo, nuestro delegado, hay un momento del primer tiempo que se ve el banquillo y está fumando cigarro sentado al lado del entrenador, o sea que... Manolo Padilla, sí. Era lo que... Mira lo que cambian los tiempos, y bueno, afortunadamente ahora ya eso está erradicado, pero yo sí recuerdo a entrenadores fumando cigarro dirigiendo partidos. Ignacio Pinedo siempre con su pitillito en la boca, pidiendo que para descanse, dirigiendo partidos. Vamos a aprovechar ahora estos tiros libres de Kovalenko para decir los puntos que metió cada jugador de la Unión Soviética en este partido. Pues Kovalenko, que metió 14 puntos jugando 35 minutos, Pavlaskas en 32 minutos hizo 19 puntos, Skandelice jugó 16 minutos y no consiguió anotar, Miloserdov jugó 22 minutos y anotó 5 puntos, Bolochev 25 minutos 12, Edesco 18-6, Sergei Belov 34-16, Kovalenko 2 y 2 puntos, Diachenko 5 minutos 0 puntos y Pavlov 14 minutos 2 puntos. Ellos, yo creo que en este partido tuvieron mucho más, o sea, había un 5 titular mucho más claro que el vuestro. Digamos que nuestro equipo, la selección española, donde tú jugabas, Rafa, rompió mucho más moldes, quizá, como decía Sergio, apurado por las faltas personales, quizá porque había 3 hombres exteriores que podían llevar el balón, como Rafa, como Vicente Ramos, como el propio Nino y Carmelo Cabrera. El caso es que hubo mucho más movilidad por parte española del banquillo. Sí, era un tipo de juego mucho más alegre, ¿no? Porque, por lo que hemos comentado antes, comparando un poco el juego ruso y el juego, vamos a decir, latino, ¿no? El italiano, el nuestro, y era un juego donde había muchas más alternativas anímicas y, como tú bien dices, técnicas, dependiendo de los jugadores que estuvieran en cancha, ¿no? Entonces, yo estoy viendo aquí una anotación, es que nosotros cogimos 19 rebotes ofensivos por 10 rebotes ofensivos de ellos. Realmente eso, la lógica que quiere... Exacto, es algo sorprendente porque por la altura que tienen ellos y porque era una parcela dentro del partido, técnicamente y tácticamente,
donde independientemente del tiro exterior y de los jugadores eso, pues que ofensivamente y defensivamente el rebote ofensivo y defensivo, este tipo de equipos como Yugoslavia y Rusia siempre nos dominaban, ¿no? Hasta este momento donde le sacamos pues que nada más que 9 rebotes, nada más y nada menos que 9 rebotes ofensivos, ¿no? Que es una parcela importante del juego. Esa canasta esta fue el empate a 70 y Sergio, la selección sigue aguantando ahí con una zona Ahí y está, sigue ¿no? confiando en ella. Ahí ha empezado, perdón, Sergio, Hombre, ahora tú y luego ya vamos se nos acumulan las cosas. Sí, sí, Eso ahora que es un partido que ya hemos visto, si lo estuviéramos viendo en directo. Sería bueno, una locura. La verdad es que Nino en este partido falló un tiro. Sí, espectacular, ¿no? O sea, espectacular. Hizo 8 de 9 en tiros contra jugadores que le sacaban, el que menos le sacaba 10 centímetros. Entonces, la verdad es que la zona de Antonio Díaz Miguel fue una obra de arte, porque como bien decías, era una 3-2, se ajustaban a una 1-1, 2-1, estaban ajustando las esquinas a una 3-2. Bueno, fue un cambio brutal defensivamente, y yo creo que lo que decía Rafa, ¿no? Ellos estaban preparados para ir a una marcha, y cuando le sacaron de esa marcha y viendo además el que se lo creen es que Nino, fíjate, es que está arengando a todo el equipo, Sí, sí. sigue todo el partido arengando a todo el equipo y se lo están creyendo, y además él es el que arenga y él es el que mete la canasta que nos pone por delante, ¿no? Que es bueno, es el resumen de lo que ha sido un grandísimo jugador. Ahí hemos visto también un detalle que yo creo que ya es dice bastante cosa, y es que, ya lo hemos vuelto a ver, y es que Sergei Belov está tras un árbitro continuamente, es decir, no hace más que protestar y estar ya continuamente, y ahora un compañero suyo incluso tiene que quitar al gran Sergei, le tiene que quitar, ¿por qué sigue hablando con el árbitro? Yo creo que ahí ya Belov se da cuenta de que puede pasar algo, que ahí puede pasar algo que ellos no estaban preparados para que pasara. Ni el país ni sabían que ellos, para ellos, lo que creo que lo ha dicho antes Sergio, ¿no? Que ellos contaban con esa medalla de oro, o por lo menos luchar con la medalla de plata oro con Yugoslavia, ¿no? Entonces, y en aquella época volver a casa con una medalla de bronce o no habiendo jugado una final, a lo mejor te podía traer grandes consecuencias. De hecho Alexander Belov fue purgado después de... Y Samur Kamadelov también tuvo... Cuando no aparecían aquí eran por temas políticos, ¿no? Y nosotros jugando en Copa Europa contra el TSK a veces sabíamos de esas cosas, ¿no? Que de pronto había un jugador que no venía, y ¿por qué no viene fulanito? En privado te decían las causas, ¿no? Pues porque le habían pillado en la aduana con no sé qué, no sé cuántos, y ahí nos andaba con chiquillas, chiquitas, fuera quien fuera el jugador, ¿no? Estábamos hablando de Alexander Belov, que era, yo creo que el jugador potencialmente de la URSS que más futuro tenía, el que había metido la canasta el año anterior en la final de Múnich a USA, dándole la victoria y la medalla de oro a la URSS. Entonces, sí es cierto que allí pues el volver a su país, en este caso a Moscú, habiendo fracasado, como en este caso, podían sentirse ellos no ganando la medalla de oro, pues era importante para ellos, ¿no? Y a lo mejor todo ese nerviosismo de Alexander y todas esas cosas de Sergei Belov, ahora con el tema de los árbitros un poco venía por ahí, ¿no? Porque veían la posibilidad de que el partido no lo pudieran ganar. Ahí vemos que en la defensa 6 puntos Nino se deja caer para estar atento al tiro de Paulauskas, ¿no? que era un tirador excepcional desde el lateral. Ha tirado Sergi, ha fallado, ha cogido el rebote y le han pitado falta personal al equipo ruso. Yo creo que ahí ante Miguel Ángel sí dio consistencia en la zona, cogiendo rebotes muy importantes en este final del partido, porque era donde podía haber la reacción rusa, ¿no? Pues tirar y saber que el rebote lo tenían más o menos asegurado, ir a unas segundas opciones de tiro cuando no lo tuvieron. ¿No dice la lógica, Sergio, que en este momento la selección soviética tenía que estar presionando a España en toda la cancha? Sí, bueno, mira, ahí están un poquito. Sí. De hecho, si te das cuenta, entra el pequeño de los hermanos Kovalenko. Bueno, es que Vicente está en el final. Hemos hablado de Nino, el partido de Vicente Ramos es para enmarcar, porque en defensa están los dos muy bien, muy activos los dos, muy rápidos, pero es que en ataque se están jugando los balones, son los chiquitines, lo que hablábamos, ¿no? Los dos jugadores con más desventaja. Posiblemente los dos jugadores que por la rapidez y por lo listo, y porque bueno, eran dos fuera de serie los dos, son los que están generándoles los auténticos problemas. Si te das cuenta, tanto Santillana como Estrada están reboteando y están jugando bien,
pero siempre gracias o a penetraciones o a rebotes que están haciendo otras jugadas de los exteriores, ¿no? de los dos bases. En el caso de Bravender sigue desaparecido porque le están persiguiendo. Yo creo que Bravender se llevó a un jugador soviético con él al vestuario. O sea, creo que todavía está con él por aquí, porque es que es una cosa tremenda. Está Carmelo calentando para asegurar eso, la salida del balón, ¿no? Porque Carmelo era, pues eso, una de sus habilidades era el manejo de balón y lo que él era capaz de aguantar con el balón, una presión como la que están intentando y van a hacer ahora hasta el final del partido el equipo ruso. Y fíjate qué valor el de Antonio Díaz Miguel, que quita a su pívot titular, y a Vicente, quita a Vicente. Los quita a los dos para meter para mantener a Estrada, que claro, Estrada era el que iba ya pidiendo el cambio, viendo que salía Clifford. Sí, iba ya a sentarse, sí. Y sin embargo, los quita, mira además el énfasis en Carmelo para que siga la presión. Mete a Carmelo por la circunstancia que hemos dicho, por el control del balón, y a Clifford tal vez un poco por su veteranía y por su saber estar en estos momentos difíciles, ¿no? Del final del partido, donde te estás jugando por lo que te estás jugando, ¿no? No, pero lo que te decía, que lo curioso es que yo pienso que el propio Estrada se salía en el banquillo pensando que iba a seguir Santillana, y es Santillana el que se queda fuera, y Antonio premia a Estrada de esta manera con el gran partido que estaba haciendo, ¿no? Ahí está Carmelo chinchando, acaba de medio el balón, ha provocado un salto. Sí, me dice que salte en vez de Tedesco, él dice que es el otro pequeño. El Milos Erdós, sí, que salga, que con ese tiene más opciones sí, para que lo consigue. Ciertamente era un jugador que era todo. Mira que tiro, este tampoco se lo ha pensado, ¿eh? Sí, nadie. Aquí hay falta de Estrada. Es lo que decía Paco, ¿no? Los soviéticos a estas alturas del partido se estaban viendo cavando zanjas en Siberia o algo así. Y nosotros no nos lo podíamos, yo creo que, no recuerdo el momento, la situación, pero era... para nosotros era... Seguimos con zona, ¿eh? Sí. En el tiempo muertos habéis ido todos a abrazar a Vicente Ramos, mira ahí al niño, ya celebrando. Es que fue un triunfo... Ahí le dice a Carmelo, cuida Carmelo. Corre camino. Hay el globetote del balón. Ahí está, bueno, para adentro y nada. Y otro más, falta la canasta de Miguel Ángel todavía, ¿eh? Sí. La canasta que luego dice Díaz Miguel, Antonio, que habían estado durante 2 meses entrenándola y eso. Pero bueno, vamos a dejarlo como cierto, pero que realmente, pues nada, pues fue un tiro que le salió y fenomenal. De todas maneras, Antonio, este partido, el 85, el 90% de esta victoria se la puede apuntar, y se la pudo apuntar porque el cambio defensivo fue definitivo. Los cambios sobre los jugadores que están en cancha son definitivos. Ahí está abrazando a Nino. Pues a Nino había que haberle pedido, pues eso, Nino, ¿estás bien? ¿Quieres algo? Voy y te traigo algo, porque madre mía. Lo que comentábamos antes del cambio del porro del equipo español y el que hemos visto hace un segundo, los 5 jugadores solamente que están jugando con el entrenador, el resto sentados, y la verdad es que ahí el equipo ruso, pues supongo que ya debía tener muy pocas esperanzas porque quedaba 1 minuto y pico, estábamos a 6 puntos arriba y son muy fríos, es que eran el equipo, lo que hemos comentado antes, ¿no? O sea, tenían una frialdad muy grande. Aún así todo, meten este punto, hubo emoción al final, hubo emoción al final. Quiere aguantarse el balón ahí. Es que Carmelo no pierde un balón ni por equivocación. Mira, Antonio pidiendo intencionada, ha saltado casi a media cancha. Que fíjate, es que... Están solamente a 4 puntos. Claro, pero sin haber triple, lo que cambian las cosas, ¿no? La diferencia, el tener un partido 4 o 6 puntos habiendo posibilidad de tiro de 3, sí, porque como es este caso. El anterior tiro de los soviéticos había sido triple. Sí, bueno, pero hablábamos de los 8 de 9 de Nino, de los 8 tiros de Nino. Imagínate. Ahí Carmelo haciendo malabarismos. Ay, se lo han perdido ahí. Otra vez lo robo. Menos mal que ha robado el balón. Y... ¡Qué tapón! Ahí está ese gancho. El mítico gancho. Ahí ya todo el mundo. 6 puntos menos de 1 minuto, pues ya.
Ya teníamos el talón asegurado. Ahí Lo del barco ya lo veíamos al día siguiente, pero... Ya decíais, talón asegurado, jugamos para barco. Sí, sí. Bueno, fue una auténtica gesta. Luego ya vendría la final, aquella final con aquella Yugoslavia maravillosa de Josip. ¿Te acuerdas, Rafa, de aquella zona impresionante 1-2-1-1 con la araña ahí detrás que parecía imposible? Pero bueno, aquí fue donde hiciste realmente historia. Para mí ha sido un placer, mira, la gente ahí, bueno, pues eso, pues fue algo heroico, ¿no? Para mí ha sido un placer revivirlo con alguien que tuvo la suerte y al que le agradecemos aquella parte que tuvo en aquella importante medalla, que yo creo que fue decisiva, importantísima para luego el devenir del baloncesto español, y también Sergio, de alguien que la ha visto por primera vez, que ha tenido la emoción de poderla vivir en esta primera oportunidad. Y bueno, pues con estas imágenes ahora los aficionados podrán oír a Antonio Díaz Miguel, que entonces sí funcionó el micrófono. Pero bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo que apostillar, don Rafael? Nada, pues agradecerte la oportunidad de haber rememorado con vosotros este partido, que ha sido un verdadero placer volver a verlo. Y mira, ahí se veía a Juan Tamames también. Y nada, y pues eso, que sí, grandes recuerdos inolvidables y de un hecho histórico que hoy en día ya es más habitual, porque la selección nos tiene acostumbrados a grandes triunfos en mundiales. Esperemos que este año la medalla de oro en el Campeonato de Europa de Polonia, pero que en aquella época pues conseguir una gesta como la que se consiguió en este Campeonato de Europa pues era muy importante para el baloncesto español. Ahí Antonio a hombros, sí, estaba llorando, estaba roto. Sí. Era mucha tensión y la verdad es que, como ha dicho Sergio, yo creo que era un hombre que no se rendía nunca hasta el último minuto, y ahí se vio un poquito el buen hacer de este entrenador. Sergio, ¿qué tienes que decir? Bueno, que ha sido un honor estar reviviendo, además viendo un partido que, como bien decís, ¿no? Yo creo que esto fue un antes y un después para el baloncesto español. El verse capaz de derrotar a una potencia como la Unión Soviética con el equipazo que tenían, y el pelear, porque pelearon contra Yugoslavia, en los dos partidos tuvieron opciones. Yo creo que esto es histórico, y ahí, bueno, yo creo que los soviéticos se retiraron rápido al vestuario, porque viendo como Antonio lo sacaban a hombros, alguno pedía las orejas, O sea, vaya faena de la selección, vaya actuación memorable, y nada, daros las gracias por la oportunidad de haber sido parte de esto. Han pasado 36 años, la emoción... Mira esos pantalones acampanados, con que lleva la gente. Sí. Mira, por la voz que debían haber sí. Oído todos nuestros aficionados, pero que desgraciadamente no ha podido ser, pero vaya el uno por lo otro. Nos hubiera gustado muchísimo haber oído a los comentarios acertados del maestro Pons, pero por otra parte, si así hubiera sido, no habíamos tenido la oportunidad de oír los comentarios del maestro Rafa Rullán. Buenas noches, señoras y señores. Les hablamos desde el Palacio Municipal de los Deportes en Barcelona, donde hace muy poco que ha terminado el encuentro que ha disputado la selección española ante la Unión Soviética. Como todos los días en que se ha celebrado jornada de Eurobásquet, les damos en este especial para 24 horas los resultados. Pero hoy, aunque parezca que estamos tranquilos, de verdad les tenemos que confesar una cosa. Estamos muy nerviosos, pero evidentemente nerviosos, porque España ha conseguido la mayor gesta que jamás lograra en el baloncesto mundial. España acaba de ganar a Rusia por 80-76. De verdad que casi no sabemos ni cómo empezar este comentario, que por nuestro oficio, por nuestra profesión, deberíamos decir pues que estamos tranquilos, que nuestra obligación es leer los números que tenemos anotados como cada noche, pero hoy es imposible. Y aquí tenemos a Antonio Díaz Miguel, que también está serio, que parece que también está tranquilo, pero que no nos extrañaría nada que estuviera como nosotros. Antes era más difícil. Bueno, vamos a dejar por un momento los resultados, vamos a dejar por un momento el comentario y centrémonos en lo que España ha conseguido. Al final del primer tiempo, vamos a ver si tenemos aquí, efectivamente, España perdía por 45-40. Al final España ha ganado por 80-76. Hemos visto a la selección española muy tranquila, sobre todo en el segundo tiempo, jugando con mucha cabeza y logrando lo que ni en el ánimo del más optimista se pensaba,
aunque siempre en el fondo de nuestro corazón creíamos que se podía vencer. Igual me pasaba Antonio, a mí, ¿qué te pasa? Igual me pasaba a mí, ¿verdad? O sea, lo teníamos dentro, era un sueño, ¿verdad? Pero este sueño solo se ha podido conseguir con un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Como un ejemplo puedo decir que Miguel Ángel Estrada, que ha metido la última canasta, aparte de las 4 horas que entrenábamos diariamente, él entrenaba conmigo 45 minutos solo para practicar estos ganchos en suspensión y estos ganchos. Y después ha sido un ejemplo muy bueno porque esto hay que aprovecharlo para los jugadores. Entonces yo le he dicho que 2 meses había estado entrenando 45 minutos este tiro para conseguir 2 puntos contra la Unión Soviética que dieran el triunfo a España. Esto creo que debe servir de ejemplo para todos los jugadores que tienen que trabajar en los entrenamientos como han trabajado los jugadores del equipo nacional, porque con una fe muy grande lo han hecho. Hoy a Buscató, antes del partido, yo estaba enfadado porque no le veía con ánimo, ¿verdad?, de poder ganar a Rusia. Yo, aunque a vosotros os decía que no, ¿verdad?, interiormente, bueno, yo te decía que no renunciábamos a nada, exacto, pero era muy difícil, pero con Buscató pues me he enfadado porque yo le conozco y da el ánimo al equipo, y en este caso no daba ánimo, incluso pues he subido a su habitación cuando ha terminado la siesta y he estado hablando con él un rato y me he tenido que poner serio en la comida también porque quería que reaccionara de cualquier manera. Entonces la consigna que tenían los jugadores era no perder ni un pase. Aparte de esto, que jugaran con cabeza, con corazón, pero con cabeza. Por eso no sé si me has visto que cada vez me levantaba y para un sistema de juego que tenemos yo le decía que jugara él en la izquierda para que pudiera tirar. Cada vez que ha tirado, la ha metido, porque es un genio, Él y Emiliano son los jugadores. Antonio, el tiempo se nos echa encima y podríamos... se nos ocurren muchísimas frases para sintetizar lo que el baloncesto español, el deporte en general, ha conseguido en esta noche. Pero lo que nos acaba de decir Antonio de Miguel podría servir también como titular. Miguel Ángel Estrada, un hombre que ha jugado muy poco en este europeo, poquísimo, pero que en realidad ha sido uno de los 12 peones que han logrado para el equipo español esta ya segura medalla de plata y quién sabe si la medalla de oro. Si difícil era ganar a Rusia, difícil será ganar a Yugoslavia. Sin embargo, las cosas están aún dentro de lo que puede ser para el baloncesto español que se ha encontrado y sobre todo tengamos en cuenta que en el último europeo perdimos en Essen por 118-58. Qué gran cambio del baloncesto español, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel federativo. Gracias, Antonio, enhorabuena una vez más y por favor transmite a todos nuestros muchachos nuestra más sincera y cordial enhorabuena. Bien, y ahora ya no tenemos otro remedio que decirles pues lo frío, los números. Bulgaria ha ganado a Turquía por 76-67, Italia a Israel por 94-73. Escucharán ustedes esta serie de aplausos que van dirigidos a Antonio Díaz Miguel por los cientos de aficionados que aún se han quedado para presenciar in situ este reportaje. Rusia, ya lo saben, ha perdido ante España por 80-76. En el grupo de Badalona, Rumanía, Grecia ha ganado por 89-78, Yugoslavia, Checoslovaquia por 96-71 y no tenemos aún el resultado de Polonia-Francia, pero ¿qué más da? La verdad es que España es finalista junto a Yugoslavia. Señoras y señores, el deporte español acaba de conseguir su gesta más grande desde que el baloncesto existe, o sea, desde hace más de 50 años. Desde Barcelona, especial para 24 horas, José Félix Pons.